Gracias y saludos a todos. Traigo desde León de parte de Lisandro y de Samuel. Y pues estoy muy feliz de estar aquí. Ahí, ¿será? ¿Sí? ¿Me oyen bien entonces? Okay. Sí, les decía que saludos de parte de Lisandro, de parte de Samuel. Nosotros esperemos de estar aquí, pero fue imposible. Entonces, bueno, aquí estoy representándoles y también, pues siempre estar en idea a mí me hace llorar mucho porque me conmueve. Me trae mucho recuerdo de nuestro tiempo aquí, mucha nostalgia, pero también mucha alegría y mucho gozo de esta comunidad hermosa. Y pues obviamente la música siempre bendiga como hoy, agradecimiento a esos cantos tan preciosos que pudiste para el día de hoy. Bueno, hemos estado escuchando lecturas y ya comprendo por qué incluiste lecturas en diferentes idiomas. Pues yo quise poner en paralelo dos textos que están en el Nuevo Testamento que son basados en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Fundamentalmente porque quería y quiero invitarlos a que escuchemos una lectura que voy a hacer, que utilizamos con mi compañera y hermana amada Erika Causon hace más o menos un mes, en un retiro donde precisamente reflexionamos sobre la iglesia y la labor que tenemos y el llamado que tenemos de parte de Dios. Y lo hicimos con un grupo de siervos y siervas del Ministerio de María que trabajamos en todos los temas relacionados con justicia y prevención de abuso y violencia en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, animándoles a que volvamos siempre a la base y encontremos en la palabra del Señor la invitación que nos hace, no solamente a reclamar nuestra identidad como comunidad de fe, pero también a tomar en serio el llamado y la responsabilidad que nos asigna para participar en su misión de restauración en este mundo. Así que esta lectura va a ser, quisiera pedirles que la usáramos como una herramienta de reflexión, y quisiera apelar más que al trabajo intelectual, más bien que pudiéramos a través de la escucha afinar nuestro oído y nuestro corazón para entonces a través de identificar la voz de Dios y saber a qué nos está invitando como iglesia a nivel global, pero también como iglesia y comunidad de fe aquí a nivel local. Vimos a través de las lecturas, por un lado, la experiencia de un grupo de discípulos y discípulas que reunidos y comprometidos con su relación con Dios, pero también entre ellos reciben la unción del Espíritu Santo y con ello todo lo que implica. No solamente reciben del Espíritu de Dios el poder y todos los dones que se derivan de esto, pero también reciben mucho valor para poder salir a proclamar fuera de sus paredes aquellos de Dios, o que habían escuchado directamente de maestros y que estaban intentando encarnar entre ellos mismos para entonces convertirse en esa necesidad en medio de un mundo tan quebrantado en este momento también. Pero por otro lado, en paralelo, vemos más adelante una fotografía de lo que es la iglesia del primer siglo, y vemos cómo esta iglesia, a partir de su compromiso, porque en algunos de las traducciones comienzan justamente diciendo y decidieron vivir, y empieza a decir cómo fue que decidieron. Entonces el texto nos muestra cómo debe haber una conciencia de quiénes somos y cuál es nuestra misión, pero además una determinación y un compromiso con la causa del Señor. Y es a través de la encarnación de las enseñanzas de Jesús
que ellos como grupo logran impactar a sus comunidades alrededor. Y como resultado, vemos que más y más se añadían, y más llegaban a los pies del Señor. Entonces, con estas dos cosas en mente, esta introducción, voy a dar lectura. Esta lectura es de un director espiritual y teólogo contemporáneo, Richard Rohr, que yo leo frecuentemente porque me llega mucho su forma de interpretar lo que es el discipulado cristiano y también la misión de la iglesia. Entonces la voy a leer en el contexto del Pentecostés, celebrando precisamente a la iglesia misma, que somos todos nosotros. Dice así: la comunidad con una conciencia alternativa. El objetivo del viaje espiritual es descubrir y avanzar hacia la conexión en niveles nuevos. Podemos comenzar haciendo pequeñas conexiones con otras personas, con la naturaleza, con los animales, y luego crecer hacia una conexión mucho más profunda unos con otros. Finalmente, podemos experimentar la plena conexión como unión con Dios. Recuerda, la manera en que haces cualquier cosa es como lo haces todo. Si la conexión y la comunión no existimos plenamente con nosotras mismas, convertirse en lo que realmente somos es cuestión de aprender a conectarnos cada vez más profundamente. La experiencia espiritual se trata de confiar en que cuando dejes de sostenerte a ti mismo o a ti misma, Dios, la bondad inherente, seguirá sosteniéndote. La confianza en Dios es lo más importante. Cuando te dejes caer en ese amor primordial, te das cuenta de que todo está fundamentalmente bien. Desafortunadamente, esta confianza a menudo está ausente en nuestro mundo, especialmente en condiciones de gran alboroto y sufrimiento. El amor fundacional nos da esperanza y nos permite confiar en lo que es, como punto de partida, sin importar cuán inestable se sienta. Nos permite trabajar juntos hacia lo que puede ser. La vida, la muerte y resurrección de Jesús nos muestra lo que es totalmente posible. Dios siempre traerá aún más vida y plenitud del caos y la muerte aparente. En palabras de Timothy Gould y Rosie Beckman, la fe en la resurrección es la base sobre la cual los cristianos esperan un futuro diferente, una transición hacia una sociedad menos destructiva, más pacífica y más completa. Vivir en esta esperanza llama a la Iglesia, la Asamblea de Cristianos, a vivir como una comunidad de contraste con la sociedad. Construir tales comunidades de contraste fue precisamente la estrategia misionera del apóstol Pablo. Se puede ver en todo el Nuevo Testamento. Pablo creía que las pequeñas comunidades de seguidores de Jesús harían creíble el mensaje del Evangelio. Jesús es el Señor, en lugar de César es el Señor. Compartir la abundancia y vivir con sencillez en lugar de acumular la riqueza. La no violencia y el sufrimiento elegido en lugar de alinearse con el poder. Pablo era muy práctico. Él enseñó que nuestra fe debe tomar forma real en un grupo de personas vivas y amorosas. De lo contrario, el amor es solo una teoría. Pablo parece creer que el mal corporativo solo puede ser confrontado o vencido con el bien corporativo. Él sabe que un individuo transformado por el amor puede hacer cosas limitadas
contra lo que él llama los principados y las potestades, o lo que algunos de nosotros llamamos el sistema. En su mayoría somos inconscientes de estas fuerzas porque las tomamos como normativas y de hecho absolutamente necesarias. Los puntos ciegos culturales solo pueden ser superados por un grupo de personas que se afirman y se apoyan mutuamente en una conciencia alternativa. En esa conciencia alternativa del Evangelio se encuentra una invitación a la solidaridad. A lo largo de la historia humana, innumerables personas han sido pobres, vulnerables u oprimidas de alguna manera. Quienes ocupan puestos de autoridad dentro de los sistemas de poder aseguran sus propios privilegios, comodidad y riqueza, casi siempre a expensas de los más marginados. Gran parte de la historia se ha registrado para ocultar este hecho y en cambio celebra los llamados ganadores, entre comillas. Llama a esta realidad sistémica una forma de pecado o lo que el apóstol Pablo describe como el mundo. Efesios 2, del 1 al 2. Este tipo de maldad corporativa a menudo es culturalmente aceptado, admirado y considerado necesario, como suele ser el caso cuando un país va a la guerra o cuando gasta la mayor parte de su presupuesto en armamentos. Admira a los grupos por encima de las necesidades, se entretiene hasta la muerte y contamina su agua y su aire común. La naturaleza oculta de la opresión sistémica hace aún más notable que la revelación de Dios en la Biblia está escrita desde la perspectiva de los oprimidos. La Biblia revela un camino liberador de humildad, de compasión y no violencia frente a la opresión que culmina en la vida, en el ministerio y la ejecución de Jesús patrocinada por el Estado. Vemos en los evangelios que las personas que tienden a seguir a Jesús son los marginados, los cojos, los pobres, los ciegos, las prostitutas, los borrachos, los recaudadores de impuestos y los extranjeros. Jesús vivió en estrecha proximidad y solidaridad con los excluidos de su sociedad. Los que están dentro y en el centro del poder son los que lo crucifican: los ancianos de la iglesia, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los escribas y los ocupantes romanos. Sin embargo, todavía honramos a las personas en estos últimos roles de poder y evadimos a los primeros roles marginados. Durante los primeros 300 años, después de la muerte de Jesús, los cristianos fueron la minoría oprimida, pero para el año 400 después de Cristo, los cristianos habían cambiado de lugar. Pasamos de escondernos en las catacumbas a presidir las basílicas. Fue entonces cuando comenzamos a leer la Biblia no como literatura subversiva, la historia de los oprimidos, sino como literatura establecida para justificar el status quo de las personas en poder. Cuando los cristianos comenzaron a ganar posiciones de poder y privilegio, también comenzaron a ignorar segmentos de las Escrituras, especialmente el Sermón del Monte. Nuestra posición en la sociedad determina a qué le prestamos atención y con qué sistemas estamos dispuestos a aceptar. Esto es lo que permitió a los imperios cristianos, entre comillas, a lo largo de la historia, brutalizar y oprimir a otros y a otras en el nombre de Dios. Lamentablemente, este sigue siendo el caso hoy día. Pero cuando la Biblia se lee a través de los ojos de la solidaridad, lo que llamamos la opción preferencial por los marginados o el sesgo de los márgenes, siempre será liberador, será transformador y empoderador
de una manera completamente diferente. Debido de esta manera, las escrituras no pueden ser usadas por aquellos con poder para seguir oprimiendo y para impresionar. La pregunta ya no es, ¿cómo puedo mantener mi estatus especial y seguro? La pregunta es, ¿cómo podemos crecer y cambiar todos y todas, juntos y juntas? Creo que aceptar esa invitación a la solidaridad con el dolor más grande del mundo es lo que significa ser cristiano. Si elegimos hacerlo, podemos ver a todos y a todas como nuestros y nuestras, podemos ver a todos y a todas como nuestros y nuestras maestras y maestros. Aquellas personas que tienen cualidades admirables que nos pueden inspirar. Aquellas con cualidades destructivas pueden recordarnos también nuestros defectos y motivarnos a cambiar. Cuando nos encontramos con personas amables, podemos desarrollar sentimientos de gratitud y usar a esas personas como modelos a seguir para inspirar nuestra propia bondad y nuestra propia generosidad. También podemos aprender de las personas poco amables, al ver cuán sensibles somos a la crítica y a la hostilidad. Podemos recordar cuán sensibles son los demás y así decidir tratarlos con amabilidad. También podemos practicar el perdón y descubrir cuánto mejor se siente el perdonar que arder en resentimiento durante muchos días. ¿Qué reacciones tienes a esta lectura? ¿Qué tipo de sentimientos generan lo que acabamos de escuchar? Yo tengo una pregunta que quisiera que la respondiera quizás una persona más próxima a mí. A propósito de celebrar la iglesia, ¿qué cosas específicas puedes celebrar de la iglesia en general y de tu iglesia en particular? Podemos tomar quizás un minuto por persona si lo hacemos en pareja. Y quiero que pienses en eso. Primero, hemos escuchado esta lectura. ¿Qué reacciones surgen? ¿Qué cosas de la iglesia actual podemos celebrar a nivel global y también de tu comunidad? Un minuto por persona.